Tyler y Roxy despertaron del trance, aún tambaleantes por lo que habían experimentado en las profundidades de la cueva. La sensación de haber estado en contacto con algo más allá de su comprensión los perseguía, pero debían mantener la calma. Mientras Rupert los ayudaba a salir de la caverna, Roxy, aún confundida, comenzó a anotar los extraños símbolos que había visto tallados en los monolitos, esos pictogramas que parecían vibrar con un conocimiento antiguo y prohibido. «Necesitamos entender qué significan», murmuró Roxy, sacando un pequeño cuaderno de su bolso. Su mano temblaba, pero su mente estaba enfocada. «No podemos dejarlo pasar». Rupert, que observaba a su hermana copiar los símbolos, se detuvo al reconocer algo familiar en los trazos. «Roxy, esos pictogramas», comenzó a decir, con un tono incrédulo, «se parecen mucho a los que mi amigo de la tribu Klamath me mostró hace un tiempo. Él trabaja conmigo desde hace años, me enseñó algo de su escritura, pero nunca quise preguntar más, algunos de esos símbolos se parecen». «¿Sabes lo que dicen?», preguntó Tyler, con renovada atención. Rupert frunció el ceño, pensando en las historias que había escuchado. «Hay una palabra que se acerca. Algo como Diof o Elgrim. No estoy seguro del significado completo, pero se asocia con la oscuridad, con lo que vive entre mundos». El aire en la habitación se volvió denso, y una silenciosa comprensión se apoderó de ellos. La figura con la que habían entrado en contacto no era desconocida para otras culturas. Su influencia, aparentemente, se extendía mucho más allá de lo que creían. Tyler, ahora más decidido que nunca, asintió hacia Roxy. «Tenemos que ver a Donovan. Él sabrá qué hacer con esta información». Sin más tiempo que perder, Roxy y Tyler se prepararon rápidamente para su partida. Rupert, con la misma sensación de urgencia, ajustó los caballos y aseguró el carruaje. A medida que la luz del atardecer caía sobre ellos, subieron al vehículo y se dispusieron a viajar a la universidad, donde el Dr. Donovan podría ofrecer más respuestas sobre lo que estaban enfrentando. El traqueteo del carruaje sobre el camino de tierra resonaba con cada paso más cerca hacia el destino final, desentrañar el misterio del ser que ahora conocían por dos nombres. Acto 6. Secretos subterráneos. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Tyler, Roxy y Rupert llegaron de vuelta a la Universidad de Coldshire City. Exhaustos y cubiertos de polvo, pero con una determinación renovada, se dirigieron directamente al despacho del Dr. Donovan. Esta vez, cuando Donovan los vio, su expresión cambió. Ya no había escepticismo en sus ojos, sino un brillo de genuino interés. «¿Han visto algo, no es así?», preguntó, invitándolos a entrar y cerrando la puerta tras ellos. Tyler asintió, su voz ronca por el cansancio y la emoción. «Dr. Donovan, lo que vimos, lo que experimentamos, es real». Antes de que pudieran profundizar, el sonido de pasos apresurados llegó desde el pasillo. Donovan les hizo un gesto para que guardaran silencio y se ocultaran detrás de una estantería llena de antiguos tomos. Justo en ese momento Tyler tomó una Biblia que estaba en dicho lugar. Todo era como una señal de Dios. Segundos después, alguien llamó a la puerta. Donovan la abrió para encontrarse con dos oficiales de policía. «Dr. Donovan», dijo uno de ellos, «estamos buscando a un paciente desaparecido del hospital y a una enfermera». «¿Ha visto a alguien sospechoso?». Donovan mantuvo la calma, su rostro una máscara de inocencia. «Lo siento, oficiales. He estado trabajando toda la noche y no he visto a nadie. Pero estaré atento y les informaré si noto algo inusual». Los oficiales asintieron y se marcharon. Donovan cerró la puerta y se volvió hacia sus escondidos visitantes. «Ahora», dijo, su voz baja y urgente, «cuéntenme todo». Durante la siguiente hora, Tyler y Roxy relataron su experiencia en la cueva, mostrándole los símbolos que habían copiado y compartiendo lo que habían aprendido sobre Diof y el Elgrim. Donovan escuchaba con atención,
asintiendo ocasionalmente. Cuando terminaron, se levantó y comenzó a caminar por la habitación, pensativo. Lo que teorizan es posible, dijo finalmente. Las antiguas culturas de todo el mundo tienen relatos de entidades que existen más allá de nuestra comprensión. Pero esto es más de lo que jamás esperé encontrar. Se detuvo frente a un viejo mapa enmarcado en la pared. Lo descolgó, revelando una pequeña puerta oculta detrás. Hay algo que deben ver, dijo, su voz cargada de un secreto largamente guardado. Ahora que han visto lo que han visto, creo que puedo confiar en ustedes. Les pidió que me acompañen, dijo Donovan. Caminaron por el campus rumbo a una de las cabañas para estudiantes. En la proximidad había una oficina de conserjería. Al ingresar todo parecía normal, pero había un área de prohibido entrar con una puerta cerrada con llave. El Dr. Donovan tenía la llave y así abrió la puerta, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La universidad tiene una gran cantidad de cámaras subterráneas que conducen a las cuevas. Estas fueron utilizadas por los habitantes nativos de la región antes de la llegada de los primeros migrantes. Roxy, Taylor y Rupert intercambiaron miradas de asombro mientras seguían a Donovan por la estrecha escalera. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendían. Finalmente, llegaron a una gran cámara iluminada por antorchas. Las paredes estaban cubiertas de pictogramas y símbolos similares a los que habían visto en la cueva de la Beta 111. Aquí están las mismas escrituras, dijo Donovan, su voz reverberando en la cámara. Durante años, nadie supo de dónde vinieron o qué significaban. Pero ahora creo que empiezo a entender. Taylor se acercó a una de las paredes, sus dedos rozando suavemente los antiguos símbolos. Es como si toda la ciudad estuviera construida sobre un vasto templo subterráneo, murmuró. Roxy, mientras tanto, comparaba los símbolos con sus notas. Algunos de estos son idénticos a los que encontramos en la cueva, dijo, su voz temblando ligeramente. Donovan asintió gravemente. Creo que Coldshire City no fue construida aquí por casualidad. Los primeros colonos deben haber sentido algo, alguna energía o presencia que los atrajo a este lugar. Un escalofrío recorrió la espina de Taylor. ¿Está diciendo que toda la ciudad podría ser una especie de portal? O una prisión, añadió Roxy, su mente procesando las implicaciones. Donovan los miró a ambos, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y temor. Lo que sea que hayan visto, lo que sea esta entidad que llaman el Grim o Diov, creo que ha estado aquí mucho antes que nosotros. Y me temo que nuestros antepasados construyeron esta ciudad para mantenerlo contenido. El silencio que siguió a estas palabras fue pesado, cargado de la magnitud de lo que acababan de descubrir. La verdad sobre Coldshire City y la entidad que acechaba en sus sombras era más vasta y aterradora de lo que jamás habían imaginado. Y en algún lugar de las profundidades, más allá de los límites de la realidad, algo antiguo y poderoso esperaba, observando con ojos rojos y ardientes, listo para reclamar lo que una vez fue suyo. Acto 7. El templo. El eco de sus pasos resonaba en la escalera de piedra, envueltos en la penumbra mientras descendían hacia lo que parecía una profundidad infinita bajo la Universidad de Coldshire City. Cada peldaño parecía más pesado que el anterior, como si la misma tierra intentara retenerlos. Tyler, Roxy y Rupert solo podían avanzar siguiendo la tenue luz de una lámpara de aceite que Roxy sostenía con firmeza. Las paredes, antes lisas, estaban ahora grabadas con inscripciones y pictogramas que se perdían en la oscuridad. «Cuanto más», murmuró Rupert, visiblemente nervioso, con una respiración entrecortada. Se persignaba cada vez más seguido, como si sus oraciones fueran lo único que lo mantenía en pie. «Nadie lo sabe, pero debemos continuar», respondió Taylor con un tono firme, intentando mantener la calma. «Estamos cerca de algo». La escalera parecía interminable, pero tras lo que sintieron como una eternidad, sus pies finalmente alcanzaron un suelo plano.
Ante ellos se alzaba un arco de piedra colosal, erosionado por el tiempo. En el interior, una vasta cámara se extendía ante sus ojos, sumida en una oscuridad total. Solo la lámpara de aceite proyectaba una frágil luz, revelando apenas las sombras de gigantescos altares y tótems de piedra. «Ahí está», susurró Tyler, deteniéndose ante la imponente figura de un tótem. Era el rostro de la criatura que habían visto, tallada en roca, los mismos ojos rojos, penetrantes y crueles. La presencia de aquel lugar era abrumadora. «Es él». Roxy comenzó a encender las antorchas apagadas que colgaban de las paredes con la llama de su lámpara, iluminando gradualmente la extensión del salón. A medida que más antorchas se encendían, la inmensidad del lugar se revelaba. Altos monolitos de piedra se alzaban como guardianes silenciosos, y los altares parecían haber sido usados en rituales antiguos, olvidados por el tiempo. «Esto no es solo un lugar de culto», dijo Tyler mientras avanzaba entre los monolitos, observando los dibujos tallados. «Es un centro, el corazón de algo mucho más grande de lo que imaginamos. Estamos en el centro original de todo esto», agregó, sus palabras apenas un susurro, cargadas de comprensión. Pero Rupert no compartía esa determinación. Temblaba, sus dedos hacían cruces rápidas sobre su pecho, y su voz quebrada apenas contenía el pánico. «Esto es una locura, debemos salir de aquí. Ahora». «No podemos irnos, Rupert», dijo Roxy, su tono serio. «No hemos llegado hasta aquí para escapar ahora». Sin embargo, cuanto más se adentraban en la sala, más pesada se volvía la atmósfera. La luz de las antorchas apenas llegaba a los bordes de la enorme sala, y las sombras parecían bailar a su alrededor. El suelo, antes firme, ahora se volvía extraño bajo sus pies, como si estuvieran caminando sobre una sustancia aceitosa y viscosa, similar al petróleo. Sus pasos eran lentos, dificultosos. El silencio se volvió ensordecedor. Tyler podía sentir que algo los observaba. Estaba allí, entre ellos, en las sombras, esperando. De repente, la oscuridad detrás de ellos se quebró con un susurro escalofriante. Una presencia invisible se materializó, y antes de que pudieran reaccionar, una voz resonó en la vastedad del templo. Era profunda, gutural, casi inhumana. «Bienvenidos», dijo la criatura. Tyler y Roxy se congelaron en el acto, incapaces de mover un músculo. Rupert dejó caer su lámpara en el suelo, su luz parpadeando antes de apagarse. La figura de la criatura, con sus ojos rojos incandescentes, apareció detrás de ellos como si hubiera estado siempre allí, observando. Sus ojos no solo los miraban, sino que penetraban sus pensamientos, hurgando en sus miedos más profundos. Tyler sintió como si su mente estuviera siendo arrancada en tiras, sus más oscuros secretos expuestos ante aquella entidad. La misma criatura que había aparecido en sus pesadillas ahora estaba frente a ellos, más tangible, más real. Roxy intentó hablar, pero ningún sonido escapó de su garganta. La única luz que quedaba era la de las antorchas que no alcanzaban a iluminar todo el enorme salón. La criatura dio un paso hacia ellos, la oscuridad moviéndose con ella, como si el lugar mismo respondiera a su presencia. Rupert, lleno de terror, se desplomó de rodillas, susurrando oraciones desesperadas. «Que Dios nos proteja». Pero, en ese momento, Tyler supo que las oraciones no lo salvarían esta vez. Estaban cara a cara con algo mucho más antiguo y poderoso que cualquier cosa que hubieran imaginado. El silencio pesado y el aceitoso suelo bajo sus pies parecían arrastrarlos aún más hacia el abismo, mientras la criatura, con sus ojos rojos fulgurantes, sonreía. Acto 8. Complicaciones. El aire en el templo se volvió denso, sofocante. De repente, como si una mano invisible hubiera pasado por el lugar, todas las antorchas que Roxy había encendido se apagaron de golpe, dejando el salón en una oscuridad absoluta. No hubo aviso, ni viento,
solo un silencio sepulcral mientras la luz moría. La única luminosidad en la vasta sala provenía de los ojos rojos de la criatura, que ahora parecían más intensos, brillando como dos carbones encendidos en medio de la penumbra. A medida que sus ojos se acostumbraban a la falta de luz, Tyler, Roxy y Rupert empezaron a distinguir una tenue iluminación roja que bañaba débilmente el salón, teñido de un color oscuro, casi como sangre espesa. Rupert fue el primero en quebrarse. Su respiración acelerada traicionaba el pánico que lo invadía. Sin advertencia, sacó un revólver que había mantenido oculto hasta entonces. El clic de la recámara resonó en el vacío, y antes de que alguien pudiera detenerlo, Rupert apretó el gatillo, su mente completamente enloquecida por el terror. Astor Spine, asterisco. El sonido rebotó en las paredes de piedra. Disparó sin descanso, vaciando las 6 balas del tambor, sus manos temblorosas apenas sostenían el arma. Los disparos atravesaron a la criatura una y otra vez, pero las balas no hacían mella en su cuerpo. La figura permaneció inmóvil, inmutable, con una sonrisa torcida, casi burlona, en su rostro inhumano. Parecía disfrutar del espectáculo. Cuando el eco del último disparo se desvaneció en la oscuridad, todo quedó en un profundo silencio. Roxy, Tyler y Donovan se miraron entre sí, horrorizados. La criatura seguía allí, intacta, pero Rupert. Un débil y húmedo sonido rompió el silencio. Roxy jadeó cuando sus ojos se posaron en Rupert. La sangre comenzaba a empapar lentamente su camisa blanca, extendiéndose como una mancha oscura. Era como si las balas que él había disparado hubieran regresado a su origen, perforando su propio pecho. Rupert miró hacia abajo, con incredulidad en sus ojos. No. No, balbuceó, tambaleándose hacia atrás mientras las fuerzas lo abandonaban. Cayó de rodillas, su rostro contorsionado por el dolor y la confusión. Su cuerpo se desplomó pesadamente en el suelo, mientras la vida se escapaba de él. Roxy gritó, su voz rebotando en las paredes del templo, rompiendo el silencio con su desesperación. Donovan intentó avanzar, pero Tyler lo detuvo con una mano firme en su brazo. No era momento para moverse. No podían hacer nada por Rupert, y cualquier movimiento en falso podría desencadenar consecuencias aún más horribles. Esto es una pesadilla, murmuró Tyler, más para sí mismo que para los demás. Su mente trabajaba febrilmente, buscando una salida, alguna respuesta. Los ojos de la criatura permanecieron fijos en ellos, su sonrisa cada vez más amplia. Tyler supo que el ente los estaba probando, jugando con ellos como un gato con un ratón. Pero ahora no podían permitirse perder la calma. Si esto es real, entonces... Tyler tragó saliva, y, con una súbita claridad, hizo la única pregunta que parecía lógica en medio del caos. Dio un paso adelante, sin apartar la vista de los ojos rojos. «Dime tu nombre», dijo con voz firme, enfrentándose a la criatura. «Dame tu nombre o lo que seas». Por un momento, el silencio fue total. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando la petición de Tyler, disfrutando del suspenso. «No tengo un nombre en tu lengua», respondió la criatura, su voz resonando con una extraña reverberación, como si viniera de varios lugares a la vez. Pero, si debiera traducirlo, sonaría como Dios. El sonido del nombre hizo vibrar el aire a su alrededor. Algo en esa pronunciación retumbó en lo más profundo de Tyler. Sintió como si acabara de obtener una llave crucial, la pieza final de un rompecabezas antiguo. Tyler sonrió, una pequeña sonrisa llena de resolución. Si la criatura tenía un nombre, entonces había una forma de enfrentarse a ella. Su mente retrocedió a sus estudios y a las pocas enseñanzas religiosas que había escuchado alguna vez. Ahora entendía lo que debía hacer. «Roxy». Donovan murmuró con un tono urgente pero controlado. «Ahora puedo exorcizarlo». El ente, Dios,
sonrió aún más amplio, como si supiera lo que venía. Pero Tyler, ahora armado con el conocimiento de su adversario, sabía que el poder de un hombre le daba una ventaja. Con un corazón palpitante, comenzó a recitar las palabras que solo alguien que conocía los misterios antiguos podría articular. La batalla estaba por comenzar. Acto 9. La ilusión del control. Tyler, con una cruz en una mano y una Biblia en la otra, comenzó el ritual de exorcismo con voz temblorosa pero decidida. Yo te destierro a ti, Dios, que Dios y el Espíritu Santo te lleven de regreso a donde perteneces. Su voz resonaba en el vacío oscuro, cada palabra cargada de la esperanza de que, por fin, podría desterrar a la criatura. Roxy, aterrada pero confiada en Tyler, observaba con atención, aferrándose a cualquier chispa de fe que aún le quedara. Dios, en su forma inhumana, permanecía inmóvil, observándolo con sus ojos rojos incandescentes que apenas iluminaban el inmenso salón subterráneo. De repente, al escuchar las palabras de Tyler, la criatura inclinó la cabeza con una expresión de genuina confusión. ¿Crees que soy un demonio?, preguntó. Una risa que vibraba como un eco distorsionado resonó en la caverna. Oh, Tyler. Patético no empieza a describirlo. Yo soy más grande que tu Dios. Yo existo en formas que tu mente nunca comprendería. El aire alrededor de Tyler y Roxy comenzó a agitarse, como si la atmósfera misma estuviera viva con la presencia de algo primigenio, mucho más allá de su comprensión. Soy el hijo del caos que dio lugar a la creación misma, soy el aire que ahora respiras. Lo que ves, lo que crees que soy, es solo una versión reducida para que tu limitada mente humana no colapse inmediatamente al percibir mi verdadera forma. Donovan, observando con una mezcla de fascinación y terror, finalmente intervino. Con el aire de un académico seguro de sí mismo, dijo, yo no soy como Tyler. Estoy preparado. Mi conocimiento me permite ver más allá de las supersticiones. Tú, Dios, tienes una explicación, incluso si no podemos entenderla completamente. La criatura giró lentamente hacia él. Marcus Donovan. Dios flotó hacia Donovan con una gracia antinatural, su presencia se sintió como una marea oscura y aplastante que envolvía la caverna. Donovan se mantuvo firme, convencido de que la criatura seguía alguna lógica, alguna regla que impedía su destrucción inmediata. Por eso, pensó, no los había matado ya. Dios extendió su mano, señalando a Donovan como si fuera un ser diminuto. Explícame, Marcus, dijo la criatura, con una voz que retumbaba en la mente de los presentes como si viniera de todos los rincones a la vez. Donovan, con una mezcla de arrogancia y desafío, alzó la vista para enfrentarlo. Yo te reto a que me expliques lo que realmente eres. Dios sonrió, una sonrisa tan alienígena y antinatural que parecía retorcer las sombras a su alrededor. Entonces, sin más preámbulos, tocó a Donovan en la frente con su dedo, una imagen grotesca que evocaba la pintura de la creación de Adán, pero al revés, una parodia oscura de esa conexión entre lo divino y lo humano. En ese instante, para Donovan, el tiempo se detuvo. Lo que duró apenas un segundo en el mundo físico, fue para Donovan una eternidad de tormento mental. Su mente fue abierta, expuesta a la vastedad del universo y más allá, mostrándole verdades tan incomprensibles y aterradoras que su percepción misma de la realidad se rompió. Vio la creación y la destrucción, la nada y el todo, la fragilidad de la existencia humana y la omnipresencia de Dios, una entidad fuera de cualquier lógica o razón que los mortales pudieran concebir. Donovan gritó con una fuerza que pareció desgarrar su propia alma. No puede ser. No puede ser. Su rostro se deformó en una mezcla de risa y llanto, una grotesca imagen de alguien que había sido confrontado con una verdad demasiado grande para soportar. De repente, en un acto desesperado, Donovan se arrancó los ojos con sus propias manos, desgarrando su piel en un intento de escapar de las horribles visiones que aún lo atormentaban. Pero no fue suficiente.
Con manos ensangrentadas, metió sus dedos en su boca y, en un último acto de locura, se arrancó la lengua, silenciando sus gritos para siempre. Su cuerpo colapsó en el suelo, temblando mientras la vida lentamente lo abandonaba. Roxy, horrorizada, corrió hacia él. Sabía que con esas heridas, Donovan moriría desangrado en cuestión de horas. El aire se llenó de una sensación sofocante de desesperación. Habían creído que estaban preparados para lo que fuera, pero ahora comprendían lo insignificantes que eran ante la magnitud de Dios. «Como verán», dijo la criatura, su voz llena de burla, «soy mucho más complicado que tu pequeño y frágil universo». Acto 10. El diálogo final. En medio del eco de la risa de Diop, la penumbra parecía volverse más pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, cargado de una oscuridad insondable. La criatura flotaba frente a ellos, sus ojos rojos brillando como faros en la noche, y en ese preciso momento, Taylor sintió que todo lo que había conocido estaba derrumbándose. Su fe, su creencia en un Dios benevolente que cuidaba a sus hijos, tambaleaba ante la presencia de este ser que desafiaba todo lo que su religión le había enseñado. «¿Dónde está Dios ahora?», gritó Taylor, con la voz rota por la rabia y la desesperación. Su Biblia estaba en el suelo, abandonada, mientras sus manos temblaban. «¿Por qué no viene a ayudarnos? ¿Por qué permite esto?». Diop lo observó en silencio durante unos instantes, una sonrisa maliciosa curvándose en su rostro. «Tu Dios», dijo, casi divertido. «¿Crees que soy un demonio que ha venido a retarte? Tyler, no entiendes nada. Tal vez he sido tu Dios todo el tiempo, o el único Dios que realmente ha estado aquí. He existido más allá del tiempo, más allá del espacio, y nunca he visto al Dios de tus plegarias». La criatura avanzó lentamente, su forma oscura y difusa parecía flotar sobre el suelo de piedra. «El único orden en el universo», continuó, «es el caos. Soy hijo de ese caos, nacido en el mismo centro de la creación. No hay cielo, no hay infierno, solo un vacío eterno que lo devora todo. Y yo, como ese vacío, destruiré todo a su tiempo». Taylor apretó los puños y golpeó el suelo, su cuerpo temblando de frustración. Su fe, la razón de su vida, parecía desmoronarse frente a él. «Todo lo que he creído, todo lo que he predicado, ¿para qué? Un ente como tú no debería existir. No es justo. No es justo». Sus palabras retumbaban en la caverna, pero no había respuesta de su Dios. Solo Dios, imponente y eterno, se mantenía frente a él. Roxy, incapaz de soportar más, empezó a llorar. Su cuerpo se sacudía con sollozos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Todo ha terminado», murmuró, sin saber cómo enfrentar la abrumadora realidad de lo que estaban presenciando. «No hay escapatoria». Tyler, con una claridad que solo llega en los momentos de desesperación más profunda, se dio cuenta de algo. «¿De qué sirve todo esto?», pensó. La lógica implacable de su mente buscaba una salida, una forma de salvarse, y entonces, como si una revelación cayera sobre él, alzó la vista hacia Dios. «Déjame ver el final», susurró Taylor, al principio sin fuerza, pero luego con más convicción. «Déjanos ver el final». Diop, interesado, inclinó la cabeza con una expresión de curiosidad. «¿Qué tienes para ofrecerme?», preguntó, sabiendo que no había nada material que pudiera desear. Tyler no tenía riquezas, ni poder, ni algo tangible que pudiera tentar a un ser como él. «Te ofrezco mi fe», dijo Taylor, con una voz rota pero decidida. Diop lo observó en silencio, intrigado por la audacia de tal declaración. En ese momento, Taylor se dio cuenta de otro detalle: estaban parados sobre un círculo de sacrificio, una vieja marca grabada en el suelo, un ara donde posiblemente, hacía siglos, se ofrecían víctimas a entidades como Dios. Ahora entendía que esa era la razón por la que no podían escapar. El lugar estaba marcado.
Déjala ir, pidió Tyler, señalando a Roxy, que seguía llorando a su lado. Ya ha perdido lo suficiente, su hermano, y todo lo que amaba. ¿Es esto justo? Tyler alzó la vista para enfrentarse a Dios, buscando alguna chispa de justicia en esa entidad inmensurable. Si existe un Dios, o un orden superior, no debería permitir que algo tan monstruoso como tú continúe existiendo. Pero no hay nada, solo tú, Diop. Diop lo observó en silencio, su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión indescifrable, como si estuviera considerando lo que Tyler acababa de decir. El caos gobernaba el universo, pero en medio de ese caos, ¿había algún tipo de balance? Tyler estaba apostando todo a esa única posibilidad. Una súplica no por salvación divina, sino por la lógica de una entidad que, aunque incomprensible, seguía algún tipo de reglas. Tu fe, repitió Diop, como saboreando las palabras. Tu fe no significa nada para mí, humano. Pero, me has hecho una pregunta interesante. ¿Es justo todo esto? Quizá no haya justicia en tu mundo. Quizá nunca la hubo. Pero puedo ofrecerte una cosa, el final. Acto 11, el sacrificio. La oscuridad era ahora casi tangible, una presencia que rodeaba a Tyler y Roxy como un manto opresivo. Diop flotaba frente a ellos, sus ojos rojos brillando con intensidad, y el eco de sus palabras resonaba en la vasta sala subterránea. El aire parecía pesado, cargado de una tensión invisible que apretaba el pecho de Tyler. Sabía que estaban en el borde de algo irremediable. Era un momento definitivo, donde sus palabras podrían salvar o condenarlos. Déjala ir, dijo Tyler, su voz apenas un susurro, pero firme. Ella no tiene que estar aquí. Yo me quedaré. Yo tomaré su lugar. Diop lo miró, sin moverse, pero algo en su expresión cambió, una ligera curiosidad en su rostro alienígena. ¿Por qué crees que tu sacrificio me interesaría, humano?, preguntó, con un tono gélido, aunque intrigado. 4 almas han llegado hoy. ¿Por qué debería dejarte ir, o permitir que uno de ustedes escape? No soy un Dios misericordioso, o imaginario. Soy el vacío que devora el cosmos. Nada escapa de mí. Tyler respiró hondo, su mente trabajando febrilmente, buscando alguna lógica en la locura. Tienes razón. No eres un Dios. Eres más antiguo que cualquier cosa que pueda comprender. Pero he leído sobre ti. En las notas de Donovan, en los textos que él estudió, sé lo que quieres. Este círculo. Tyler señaló el grabado bajo sus pies, el ara de sacrificio en la que estaban parados. Es para una ofrenda. Solo necesita una persona, ¿no es así? Si me quedo aquí, si soy el sacrificio, entonces deja a Roxy ir. Roxy, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró con incredulidad. Tyler, no, sollozó, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. No puedes hacer esto. Pero Tyler no la miró, no podía permitirse flaquear ahora. Sabía que esta era la única manera. Este lugar está abandonado, Diop continuó, dirigiéndose al ente. Tus adeptos te han olvidado. Tal vez se volvieron locos o fueron arrestados, pero no hay nadie más que te adore. No has comido en siglos, ¿verdad? Este templo parece haber sido dejado atrás hace mucho. Y yo sé que necesitas más que simples cuerpos. Quizá es la fe, quizá es el alma, la esencia de las personas lo que consumes. Diop lo observaba en silencio, su rostro inexpresivo, pero algo en sus ojos brillaba, como si la propuesta de Tyler hubiera despertado un interés profundo. ¿Crees que puedes entenderme, Tyler? ¿Crees que sabes lo que quiero, lo que necesito? Diop se inclinó hacia él, acercando su rostro grotesco a centímetros de Tyler, sus ojos brillando con una intensidad casi insoportable. Podría destruirlos a todos aquí y tomar lo que quiera. No tienes poder sobre mí.
Tal vez no, admitió Tyler, sin apartar la vista de los ojos ardientes del ser. Pero sé que este lugar, estas reglas, existen por una razón. Y tú las sigues, ¿verdad? No has matado a ninguno de nosotros todavía, a pesar de que pudiste hacerlo en cualquier momento. Estás jugando con nosotros, siguiendo tu propio orden. Entonces, respétalo. Haz lo que te pido. Tómame a mí. Deja a Roxy ir. Ella ya ha perdido demasiado. Si tienes algún sentido de justicia en tu caos, sabrás que es lo correcto. La sala quedó en un silencio mortal, y durante un instante, pareció que todo el universo se detenía, esperando la respuesta de Dios. La criatura permaneció inmóvil, sus ojos rojos ardiendo en la penumbra. Finalmente, habló, su voz un susurro profundo que resonó en los huesos de Tyler. «Ofreces tu fe, tu vida, a cambio de la suya», dijo Dios, su tono casi reflexivo. «Es cierto que no he visto fe como la tuya en siglos. Tal vez haya algo que pueda tomar de ti, algo que pueda satisfacerme». Roxy sollozó, desesperada, pero Tyler la miró con una tristeza serena. «Ve», le dijo, su voz quebrada pero firme. «Es la única manera». Dios alzó una mano, y la oscuridad pareció retroceder ligeramente, abriéndose como una puerta hacia la libertad. «Muy bien», dijo el ente, con una sonrisa que parecía más un gesto de placer. «Puedes irte, Roxana Dwight». Roxy, sin fuerzas para resistir, se acercó a Tyler una última vez, tocando su rostro con manos temblorosas. «No», susurró, pero Tyler la empujó suavemente hacia la salida. «Ve», repitió, con la voz quebrada. «Vive. Yo estaré bien». Roxy se alejó, sus lágrimas cayendo mientras desaparecía en la oscuridad que Dios había despejado para ella. Tyler, mirando hacia Dios, aceptó su destino. Sabía que no había escapatoria, pero al menos había salvado a alguien más. Dios lo observó en silencio por un largo momento, y luego sonrió de nuevo, esa sonrisa vacía, carente de toda humanidad. Tyler cerró los ojos, preparado para lo inevitable. Acto 12 final, el precio de la fe. Una semana había pasado desde los sucesos en las catacumbas debajo de la Universidad de Coldshire City. Los ecos de lo ocurrido seguían vivos en la mente de Tyler y Roxy, mientras se preparaban para lo inevitable, el juicio que determinaría su destino. Pero un giro inesperado estaba por suceder. El día antes del juicio, un nombre no resonó en la sala del tribunal, Leon no se presentó. Tyler, con un rostro marcado por la certeza de alguien que ha visto más allá, sabía exactamente por qué. El juez interpretó que el acusado había huido, y el caso se cerró. Eran las 17 horas, y en una elegante cafetería, se encontraron el expadre Samuel Lee Tyler y Roxy Dwight. «¿Entonces? ¿Lo encontraste?», dijo Roxy, con una mezcla de curiosidad y miedo. «Así es», respondió Tyler, mirando el cielo, sintiendo la suave brisa veraniega rozar su rostro. En su mente, los recuerdos de lo que había hecho durante la madrugada lo abrumaban, pero también le daban un extraño consuelo. Horas antes, en la oscuridad de la noche, Tyler había encontrado un sucio almacén al borde de la ciudad, donde Leon había estado escondiéndose. Las pistas lo llevaron directamente hasta él, como si una fuerza mucho más oscura y poderosa lo guiara. Leon estaba nervioso, con el rostro pálido y las manos temblorosas mientras intentaba sacar el revólver que tenía oculto. Leon desenfundó el arma con desesperación, apuntando directamente a Tyler. El sonido del disparo retumbó en la habitación, pero no fue un disparo común. En el momento en que la bala salió del cañón, Leon sintió algo extraño, un desgarrador dolor en lo más profundo de su ser. No era solo su cuerpo el que estaba siendo afectado. Tyler, en una calma fría, observaba cómo el alma de Leon empezaba a desprenderse de su carne, como si el disparo hubiera traspasado más allá de lo físico. «No, esto no es posible»,
jadeó León, su voz quebrada por el terror. El cuerpo de León cayó pesadamente al suelo, y Talor, metódico, dibujó un círculo de tiza alrededor del cuerpo del criminal. Mientras el hombre se desangraba, Talor susurró un cántico, sacro y profano a la vez. Sintió como el alma de León era arrastrada, devorada por el vacío, por Dios. Allí, en ese oscuro abismo, León nunca podría descansar. Estaría consciente de su muerte, pero nunca escaparía de ella. La eternidad sería su castigo. Tyler observó cómo los ojos de León se vaciaban, reflejando la nada que lo había consumido. La condena no era solo física, sino espiritual. Era el castigo definitivo. Se levantó, dejando atrás el cadáver, sabiendo que la justicia había sido servida, aunque no de la manera que las leyes humanas hubieran imaginado. De vuelta en la cafetería, Roxy lo miraba con una mezcla de admiración y temor. Vaya. Eso es increíble, Sam. Pero creo que tienes más buenas noticias, ¿cierto? Era cierto. En la corte, Talor fue declarado inocente, gracias a un veredicto de demencia temporal, un argumento que los abogados supieron aprovechar debido a los extraños y oscuros acontecimientos que rodeaban su caso. Pero más allá del juicio, algo más profundo había ocurrido. La justicia de Dios, el caos que él representaba, seguía su curso. Ahora, Talor y Roxy entendían que estaban destinados a una misión más grande, traer más almas ante el Hijo del Vacío, alimentarlo hasta que Dios pudiera entrar completamente en el mundo. El juicio no es nuestro, murmuró Talor, mirando a Roxy a los ojos. Es el de Dios. Nosotros somos sus emisarios. El sacrificio de León fue solo el principio. Dios necesitaba muchas más almas para poder cruzar la barrera entre su mundo y el nuestro. Cada pecador, cada alma perdida, sería llevado al altar, donde el Hijo del Caos consumiría su esencia. Tyler y Roxy, ahora seguidores de la verdadera fe, serían los responsables de llevar esos nuevos sacrificios. Esta tierra está plagada de almas corruptas, dijo Talor con una sonrisa. Almas que alimentarán la verdadera justicia. El caos es lo único que puede liberarlas de la perdición. Me alegra verte feliz, Sammy. Respondió Roxy, con una mezcla de alivio y devoción. El caos era el verdadero Dios, el Hijo del Vacío. Y Talor y Roxy sabían que lo alimentarían hasta que el mundo mismo sucumbiera a su poder.